¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal, amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Un programa más de esta nueva emisión. El programa radial que empezamos allá por noviembre del 2019 con Alejandro Díaz y que hoy por hoy hemos añadido a la compañera Cintia Guidi, al compañero Roger Wilcarani, para sumar y actualizar todo lo que está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia desde una perspectiva de análisis crítico, análisis político y, por supuesto, desde la perspectiva, desde la vereda del compromiso social, del compromiso ideológico político con el proyecto denominado socialismo comunitario, con el proyecto a la cabeza del comandante Evo Morales Ayma, líder no solamente nacional, sino regional e internacional. Ante todo esto, esta semana ha sido de alta complejidad en función fundamentalmente a las declaraciones de hoy por hoy la aliada política de la organización Evo Pueblo. Estamos hablando de la señora Ruth Nina, jefa del partido organización política PAMBOL. Esta señora ha referido el pasado fin de semana en la UCAeñe, justamente el trópico de Cochabamba, que se iba a contar de seguir así con todas las dinámicas de proscripción y de inhabilitación de la voluntad popular, pues el gobierno iba a estar contando muertos en lugar de contar votos, ¿no? Estas declaraciones fueron tomadas de manera literal por el gobierno, por los diferentes operadores de justicia, por el Ministerio Público, y se le están iniciando a la señora Ruth Nina las investigaciones correspondientes, ¿no? Sin embargo, este es un elemento más que da cuenta del nivel de persecución judicial y el nivel de persecución política que se vive en Bolivia. ¿Por qué? Porque desde este primer año de Derecho, todos los que hemos estudiado Derecho, hemos estudiado a grandes jurisconsultos, abogados, profesores, que siempre nos refieren a aquella máxima del derecho, ¿no? Las meras intenciones no surten efectos legales. Es decir, tú puedes decir te voy a matar, tú puedes tener la intención de hacer daño a alguien, de tomar un arma, de robar, de hurtar, pero esa intención, ese iter criminis, si quieres ese camino del crimen, si no se materializa, si no pasa por todos los procesos hasta llegar a un acto efectivo, fáctico, pues no constituye absolutamente nada, se queda en una simple intención de matar, intención de robar, intención de hurtar, y eso no tiene ningún efecto jurídico legal, ¿no? Pero por supuesto que este análisis tan básico no lo han realizado desde el gobierno y han buscado cualquier excusa, en este caso las declaraciones de Ruth Nina, para su persecución. Lo vuelvo a decir, este no es un hecho aislado, es un elemento más del sistema electoral que se ha construido en Bolivia, de altísima proscripción hacia el movimiento popular campesino, la proscripción sistemática hacia Evo Morales, un trabajo de relojería suizo, trabajado ya desde el año 2021, 2022, 23, 24, materializado el 2025 desde las sentencias inconstitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, desde la persecución de más de 20 procesos penales que tiene en su contra Evo Morales Ayma, el 80% de ellos seguidos desde instancias gubernamentales o actores políticos ligados al poder como ministros, directores, viceministros, etc. Por otro lado, el sistema electoral que se ha construido en Bolivia, artificialmente construido por supuesto, ha excluido de la papeleta electoral a Evo Morales, y esto ha generado un amplio rechazo, repudio de la población en su conjunto que, según las últimas encuestas, además avaladas, oficializadas por el Tribunal Supremo Electoral, el voto nulo, blanco e indeciso oscila en más del 32%. Esto, sin lugar a dudas, es una manifestación de la población civil en su conjunto de reproche, repudio hacia esa casta política, hacia esos actores del sistema político que han proscrito a Evo Morales y han proscrito la voluntad popular, ¿no? Entonces es un repudio generalizado de la población, y cuando la gente habla, le preguntan en las calles por quién vas a votar, y ellos te dicen no me importa, si son lo mismo, no importa quién gane, son todos cortados por la misma tijera, son todos lo mismo, son todos iguales. Eso se ha cuantificado en más de 32%, lo cual es alarmante, ¿no? Da cuenta de una crisis del sistema de representación política en Bolivia, y este no es un elemento menor, puesto que una elección, mientras más
actores políticos se involucra de diferentes fuerzas, de diferentes tendencias, pues por supuesto el ganador tendrá mayor legitimidad porque habrá ganado a todos sus rivales posibles. Sin embargo, si tú anulas sistemáticamente a los rivales, pues evidentemente tu gobierno carece de legitimidad por más de que tenga legalidad, puesto que has eliminado de la contienda electoral a tus eventuales posibles mayores rivales y de esa manera has obtenido una cantidad paupérrima de votos para poder gobernar, ¿no? Es a lo que nos está conduciendo el gobierno de Arce, vinculado, ligado a los intereses del resto de actores políticos como Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, que encabezan las encuestas, sin pasar el 20% de preferencia electoral, pero también con Manfred Reyes Villa, que ha sido pues indultado con más de 13 procesos que tenía él en su contra y que han sido perdonados por el gobierno de Arce, ¿no? Y otros actores de la denominada falsa izquierda como Eva Copa, Andrónico Rodríguez, entre otros, ¿no? Johnny Fernández quizás se sumaría ahí también. Entonces, son actores que están validando un sistema que a todas luces ha proscrito a las grandes mayorías populares. No solamente se trata de impedir que Evo Morales sea candidato, se trata de la imposición de un sistema electoral que impide, prohíbe a la población, a la gran mayoría de la población, votar por el candidato de su preferencia, y este es Evo Morales. A esto se suma el apoyo del multimillonario el señor Marcelo Claure, quien ha expresado abiertamente ya su apoyo a el candidato Samuel Doria Medina, que puntea como primero en las encuestas, ¿no? En un gran negociado del litio, recordemos que el 2019 la señora Janine Áñez realizó una gran rueda de negocios en Santa Cruz de la Sierra en diciembre del 2019, justamente con los embajadores de la Unión Europea, embajadores que a partir de noviembre del 2019 fueron los primeros en reconocer, en validar, en presentar sus cartas credenciales a ese gobierno ilegalmente constituido, inconstitucionalmente constituido. Claro, para repartirse ese recurso estratégico del litio. Posteriormente, todo el proceso de industrialización que se estaba llevando adelante fue parado y fue retrasado por al menos 40 años por el denominado CONADE y el Comité Cívico de Potosí específicamente. Entonces tienes toda una ingeniería de destrucción de la iniciativa de industrialización del litio que estaba propugnándose desde el gobierno de Evo Morales Ayma. Pero más allá de todo esto, tienes la propia referencia del señor Elon Musk, que en un Twitter dijo: sí, nosotros dimos el golpe de estado en Bolivia por el litio, lo volveríamos a hacer, ¿no? Declaraciones también del 2019 que dan cuenta de la magnitud del imperialismo norteamericano y sus intereses vinculados específicamente a el litio, elemento que va a transformar, ya está transformando de hecho, a la era tecnológica de los combustibles fósiles, a la era tecnológica de las baterías de ion litio para el transporte en general, ¿no? Por ende, el señor Marcelo Claure, vinculado también con otros empresarios, lo que está buscando es tener un gobierno lacayo, un gobierno cipayo que le permita hacer todos los negociados posibles para sus intereses con relación al litio, y esto es expoliar, dilapidar, privatizar, capitalizar las empresas públicas, fundamentalmente el litio boliviano, tal como lo hicieron en la época de cuando Samuel Doria Medina era ministro de Planificación del Desarrollo, ¿no? Entonces estamos viviendo una suerte de repetición de la vieja época de la democracia liberal, neoliberal, una vieja copia barata traída al presente de el viejo sistema de partidos, de la democracia pactada, de las coaliciones y de las megacoaliciones, de aquel viejo sistema neoliberal que creíamos ya superado el año 2006, pero que en los hechos está volviendo y se está volviendo a reposicionar a partir de la destrucción de las instituciones del Estado plurinacional y a partir de la persecución, a partir de la violencia sistemática desde el terrorismo de Estado ejercida contra el bloque plurinacional popular encabezado por Evo Morales, ¿no? Es todo lo que estamos viviendo en Bolivia y que por supuesto preocupa a un mes de las elecciones generales. Desde la sede de gobierno La Paz Bolivia para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villar. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos
Buenos días a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa Bolivia? Les saluda Cintia Guidi desde este maravilloso país que lamentablemente está siendo saqueado en este momento por la derecha neoliberal que volvió de la mano del gobierno que encabeza Luis Arce, que lamentablemente llegó a ser presidente por el voto de la gente popular, por el voto de la gente que apoyaba a Evo Morales, que apoya hasta ahora a Evo Morales y que hoy se siente arrepentida de haber dado su confianza a Luis Arce. Desde Evo Morales hasta todos los votantes que le dieron ese poder para que lamentablemente ahora persiga a sus votantes, persiga a Evo Morales y persiga a todo aquel que se oponga a su gobierno y a su corrupción. Bueno, quiero decirles que en estos días han salido las verificaciones de los chats del ex ministro de Justicia, César Siles, que revelan que ha tenido contacto no solamente con el poder electoral o miembros de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, sino también con altas autoridades del Poder Judicial, no solamente del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, sino también el Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente esto pasa casi como si no existiera ante los ojos de la prensa nacional, que no ha replicado para nada toda esta información que ha tenido que ser revelada por un medio de prensa con más de 30 años de antigüedad, que es de Argentina. El vocal Tahuichi, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral, una de las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ha señalado que estos no son nada más que calumnias, y ahí terminó y ahí murió el caso. Recordemos que Tahuichi ha sido igual acusado y denunciado formalmente ante el Ministerio Público por violación. Producto de esa violación que él habría cometido a una menor de edad, existe un hijo que a la fecha no ha recibido ni siquiera el sustento económico de Tahuichi, que antes se llamaba Daniel Atahuichi Quispe, y se le cambió de nombre a Tahuichi justamente para evadir responsabilidades. No ha sido juzgado, la denuncia ha sido rechazada en la fiscalía. Recordemos que el audio que se reveló que fue la causa de la renuncia de César Siles, precisamente era una conversación que él tenía con un juez de Coroico de La Paz para poder hacer caer o destituir a una magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia, la señora Coaquira. Y ahí en el audio decían precisamente ellos, entre la conversación, César Siles, el exministro de Justicia, le decía: no te preocupes al juez, y le decía: yo voy a hablar con el fiscal general Mariaca y con el fiscal departamental de La Paz Torres, no te va a pasar nada por el fallo o la sentencia que vas a dictar de destitución de la magistrada Coaquira. Entonces, el consorcio involucra al Ministerio Público, al Poder Electoral, al Poder Judicial, y nadie dice nada. O sea, todo eso ha pasado desapercibido. La prensa actualmente no tiene más ingreso que del Estado. Toda la publicidad del Estado es la que está sosteniendo y sustentando a la mayoría de los medios de prensa, escritos, digitales, televisivos y radiales. Entonces, vivimos en un país realmente que no existe un Estado de Derecho. Han habido transferencias de la misma esposa de Luis Arce a autoridades del Poder Electoral, del exministro de Justicia a autoridades del Poder Judicial, y no pasa nada. Nadie dice nada, sigue la injusticia, le inventan más procesos a Evo Morales y pareciera no haber una salida en nuestro país. Sin embargo, la tendencia a votar por el nulo, ya que Evo Morales no participaría en las elecciones de 2025, va creciendo, lo cual indica que el pueblo va a luchar de todas maneras para que no se imponga la injusticia y no se imponga un gobierno nefasto a través de las elecciones de agosto.
Pero también se nos filtra información y nos dicen precisamente que la tendencia del gobierno o el plan del gobierno es precisamente que no hayan elecciones en agosto, el siguiente mes. Así que ya prácticamente ustedes lo van a saber, lo van a ver el siguiente mes si hay o no hay elecciones, porque nos anuncian que el gobierno, su intención es prorrogarse. Con esto me despido hasta la siguiente semana. Un abrazo a todos los oyentes de ¿Qué pasa Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo muy cordial, estimados amigos del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Como es cada semana, estamos acá para informarles a tiempo de socializar lo que pasa a nivel económico, político y social en la hija predilecta de Simón Bolívar, que es Bolivia. Esta semana, como ya es habitual, hace muchos días, nuevamente estamos afrontando la cuarta crisis de combustibles acá en Bolivia, en los 9 departamentos. Estamos queriendo decir de que las filas, especialmente por diésel para maquinarias y equipo pesado, son interminables. Y este fin de semana se pinta un poco oscuro por el tema de la gasolina también. Y sale el presidente Luis Arce en una entrevista que le hace una periodista, diciendo que no es responsabilidad de Luis Arce, de que el problema de los hidrocarburos es por el problema de créditos, porque la Asamblea no le ha aprobado créditos. Por supuesto que lamentamos mucho este tipo de actitudes del primer mandatario, que por supuesto como primer hombre del Estado y que por mandato de la Constitución las decisiones políticas que tienen que ver con hidrocarburos son de estricto cumplimiento del presidente. Y que quiera lavarse las manos acusando a la Asamblea Legislativa de no aprobar sus créditos es una completa mañudería, es un completo cinismo de este presidente que está a un cortito tiempo de irse. Pero además también debemos recordar de que la crisis de los hidrocarburos parte mucho o tiene que ver con la corrupción de la familia Arce, de los hijos de Luis Arce, que mediante la empresa fundada en Uruguay, Bo Trading, es que hacen una importación con un sobreprecio de millones y millones de dólares a nuestro país. Al margen de esta situación, debemos informar que Luis Arce no tiene garantizado el combustible para llegar a las elecciones y que cualquier cosa puede pasar, que nada está dicho. Que esperemos que el autotransporte pesado tome conciencia de este problema tan grande y de una vez actúe y tome medidas drásticas. Por otra parte, haciendo un análisis muy rápido a las últimas encuestas que han salido en medios de comunicación patrocinados por el gobierno, se impone la derecha extrema con aproximadamente un 20%, en el cual el candidato, el último traidor, Andrónico Rodríguez, el último que traiciona triplemente al movimiento campesino, aparece en una encuesta en un tercer lugar y en la otra en cuarto lugar, que bordea más o menos el 8% de intención de voto a nivel nacional, lo cual está muy claro. Nos dice que Andrónico, sin el respaldo de Evo, sin la transferencia
del voto, que únicamente lo hace Evo Morales, no es nada. Y Andrónico cae en picada. Lo dice la derecha, pero también lo reafirmamos nosotros. Porque cuando ellos piensan que vamos a unirnos a candidaturas que van por encima del orgánico, de lo ideológico, y van con la traición, están muy equivocados. Nosotros nunca vamos a ser parte de estas candidaturas de Andrónico, Eduardo del Castillo, con la sigla robada del MAS o de Eva Copa, porque tenemos muy claro de que el único que puede salvar Bolivia con capacidad política, con capacidad de gobernar, es Evo Morales. Un abrazo muy grande a toda la patria grande. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?